Hablemos de las becas. Hablemos, ¿es posible para una persona que no tiene documentos, es decir, una persona que está tal vez bajo proceso de asilo, que no tiene residencia en este país, acceder a alguna modalidad de beca? Pueden tomar con nosotros las clases de educación general y después transferir a la universidad. Hay una tendencia a pensar que la educación académica no es necesaria para obtener éxito. Pero lo que sí te va a garantizar estudiar es que vas a tener un trabajo bueno, con buenas prestaciones, es como casi garantizado. ¿Qué errores comunes ves tú en el proceso de aplicación para el FAFSA? Pero las becas como de mi sueño hay que aplicar antes de terminar el high school. Cuéntame el final. Bienvenidos a otro episodio de Cuéntame el Final, el espacio donde exploramos conversaciones locales sobre temas globales. Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado más de 25 años a la educación y a abrir caminos para quienes creen que ya no había opciones. Ella es Gloria Arias, profesora, gestora académica y defensora del acceso educativo, con una maestría en educación y otra en administración de negocios. Gloria ha trabajado en múltiples niveles del sistema educativo, desde la enseñanza básica hasta la coordinación de programas especiales del Tulsa Community College. Actualmente lidera programas para estudiantes adultos, incluidos quienes buscan obtener un GED para acceder al college, sin importar su estatus migratorio, o encontrar becas para seguir estudiando mientras trabajan. Hoy hablaremos sobre si vale la pena estudiar en tiempos donde muchos jóvenes solo piensan en trabajar o ser influencers. ¿Se puede llegar al college sin papeles? ¿Y cómo los padres pueden ser aliados en este proceso? Prepárate para una charla llena de datos, consejos prácticos y oportunidades reales, porque sí, estudiar sigue siendo una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Bienvenida Gloria, gracias por estar acá. Pues encantada, muchísimas gracias por la oportunidad y me da mucha alegría estar aquí en tu estudio. Felicidades. Qué bueno, muchísimas gracias. Entiendo que eres como una especialista en educación con una maestría en negocios, pero lo tuyo es la educación. Son 25 años en el TCC y bueno, pero quisiera que me dijeras qué no estoy diciendo, qué parte de tu vida estoy omitiendo. Dame un poquito más de detalle. No, es definitivamente correcto lo que dices. Durante mi tiempo en el colegio, en el Tulsa Community College, estuve estudiando también. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, solamente tenía el high school terminado. Wow. Sí, así que hice lo demás, el grado asociado y después ir a la universidad y buscar los lugares donde iba a poder estudiar la carrera. Uh-huh. Naciste en México. Sí, soy de México, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de dónde proviene ese amor a la academia, a estudiar tanto? Siempre me ha gustado desde que era chica. Era tutora de niños en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Es algo que siempre me gustó. Y después en México estuve trabajando como maestra, no sé si tú te acuerdes del término taquimecanografía. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí aprendí la taquigrafía y la mecanografía y después, bueno, me vine aquí a los Estados Unidos y tenía que obtener un grado de universidad para poder estar enseñando. No lo tenía, no había terminado la universidad, así que para yo poder enseñar, pues necesitaba prepararme. Wow, qué bien. Bueno, vamos directo al grano, Gloria. Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Me encanta. Ok, el GED, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Es el equivalente al high school. Normalmente no me gusta traducir high school en español porque nosotros en México decimos la preparatoria o el bachillerato o la vocacional y sé que en otros países quizá digan secundaria. Entonces, ¿cómo dicen en Venezuela? En Venezuela decimos el bachillerato, o Bachillerato. la secundaria. O la secundaria. Ujú. Y para nosotros secundaria sería como middle school, ¿ves? En México. Entonces, por eso casi prefiero no traducir el high school, pero el GED es el equivalente al high school. Cuando los estudiantes no terminan el high school o cuando simplemente no lo hacen, pueden estudiar el GED. Lo malo es que acá, cuando nos toca a las personas que le toque estudiar GED o que quieran el GED, tienen que hacerlo en inglés. Eso es lo malo. Fíjate que sí, pero afortunadamente aquí en Oklahoma lo pueden hacer en español.
Hay dos idiomas en que se puede hacer aquí el examen, es uno en inglés y otro en español. Así que tenemos la ventaja de nosotros pues hablar español y prepararnos en español. Los exámenes son en español, las clases también. Y inclusive ahora el examen se puede hacer desde casa. Ahorita te explico cómo funciona eso, pero sí tenemos esa ventaja. Imagínate a alguien que viene de otro país como Vietnam o otros países que tienen que primero aprender el idioma y después prepararse para las clases. No es nuestro caso. Bueno, qué bueno. Eso es una Entonces, gran ventaja. es una súper gran Sí. ventaja. ¿Qué ventajas tiene el obtener un GED? Bueno, pues varias. En primer lugar, en los trabajos actuales normalmente ya requieren que una persona tenga al menos el GED en muchos lugares de trabajo. También si alguien quisiera seguir estudiando en la universidad, pues el GED tienen que tenerlo si no tienen el high school terminado para poder hacer una carrera universitaria. Muy bien. ¿Y eso es independientemente de los estudios que yo tenga en mi país Ujú, o es cuando yo no he concluido mi bachillerato, mi ujú. secundaria, la Sí, preparatoria en mi país? es cuando no lo has concluido. Definitivamente, si tú tienes estudios en otro país, normalmente son aceptados por las instituciones, tanto educativas como de trabajo. Hay una organización muy buena que ayuda mucho en ese sentido, que es la YWCA. Y ellos te pueden orientar cuando ya tienes un diploma de una universidad ah, terminada. Sí, es algo que yo les digo a mis estudiantes, porque muchas veces me dicen, yo quiero hacer el GED, ya terminé la universidad, y yo les digo, pues ya no necesita hacer el GED porque ya tiene el equivalente en el país de origen. Así que lo puedo recomendar en caso de que alguien quiera repasar temas, ¿no? Entonces ahí, bueno, si alguien va a hacer un examen para entrar a una escuela y les puede ayudar, pero si ya de manera oficial, si ya han estudiado en su país de origen el equivalente al high school o el GED, e inclusive han estudiado en una universidad, pues ya no necesitan hacer el examen del GED. Muy bien. Entonces, Sí. importantísimo esto es fundamentalmente para personas que no Ujú. concluyeron su preparatoria, bachillerato, secundaria en sus países y ahora quieren acceder a un mejor trabajo o incluso estudiar en la Sí, universidad. correcto. Muy bien, digo esto para reiterar lo que nos decías, Gloria. Ahora bien, si yo ya tengo estudios de bachillerato aprobados, si yo ya concluí, entonces puedo ir a esa institución lo vamos a dejar acá en el post, ¿ok? Que se llama... ¿Tú estás diciendo del ba- Tulsa ba- Community College o de n- TIA, de Tulsa Intercultural No, Association? me refiero a esa organización que se encarga de dar ayuda a las personas que ya se graduaron o que ya Ujú. obtuvieron la Ah, oh, sí, preparatoria y nos claro. asesoran. Es YWCA. Ok. YWCA y está por la calle 17 y Memorial. Hay un Quick Trip y casi atrás y una cuadra hacia el este está ahí la institución. Muy buena para ayudar a inmigrantes. No solamente que ayudan y dan información en ese sentido para los estudiantes que ya tienen educación universitaria, sino que también ayudan ahí con clases de ciudadanía y también con clases de inglés, imagínate. Qué Es muy bien, buena institución. qué bueno, qué bueno. Y ahora, para el GED, Ujú, volviendo al tema del ujú. GED, ¿dónde puedo yo estudiar el GED Ujú. o las personas que estén interesadas en eso? Sí, hay varias instituciones que ofrecen las clases de GED. Normalmente son instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, está Union Adult Learning Center. Ellos ofrecen las clases de GED. No estoy segura si ofrecen también las clases en español. Sé que las ofrecen en inglés por seguro. Es posible que también en español, no estoy 100% segura. También está como Caridades Católicas en el norte de Tulsa. Está en la contraesquina del TCC justamente. Ellos también ofrecen clases de GED y HiSET.
HiSET, que también HiSET es el equivalente al GED. Y también nosotros tenemos a través de Tulsa Intercultural Association, tenemos nuestras clases de GED que son en vivo, pero son a través de Zoom. Entonces los estudiantes se conectan con el link que yo les mando y después todo es en vivo. Así que los estudiantes preguntan, participan y todo normal como en el salón de clases. La diferencia es que se conectan desde casa o desde donde estén a través de una computadora o teléfono celular, iPad, cualquier equipo que permita la comunicación a través de Zoom. ¿Cuánto tiempo tienen impartiendo ustedes clases de esa vía a través de la utilización de estas plataformas como Zoom? Fíjate que nosotros empezamos a hacerlo a partir de la pandemia del COVID. En este tiempo yo enseñaba las clases, bueno, inicialmente empecé enseñando las clases de GED en el TCC. Ahí teníamos un subsidio y por aproximadamente 2 o 3 años estuvimos enseñando esas clases y cuando se acabó el subsidio, había estudiantes pues que no habían hecho sus exámenes, no habían terminado y pues yo no quería olvidar lo que había como revisado de matemáticas y eso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Los estudiantes necesitan seguir avanzando, preparándose para sus exámenes y yo no quiero olvidar lo que he repasado, ¿no? Así que estuve enseñando las clases en una iglesia de San Pedro y San Pablo en el norte de Tulsa y después en la biblioteca de la Garnett. Y después, cuando vino la pandemia, pues tenía estudiantes que ya estaban a medias y que me fui a trabajar a México porque en ese tiempo podíamos trabajar desde casa. Y me dijeron, bueno, ya maestra, pues ya están enseñando muchas personas en Zoom, ¿por qué no lo intentamos? Y yo pues dije, pues vamos a intentarlo. Eran 5 estudiantes y fíjate que los 5 estudiantes pasaron sus exámenes. Eso me dio mucha motivación para yo seguir ya las clases en línea. Sí, el Ujú. tiempo transcurrido ya te permite hacer una evaluación y Sí, saber si está funcionando o no, sí, si es más efectivo o menos efectivo, porque muchas veces importa también lo posible, es decir, sí. de nada sirve que sea más efectivo, que supongo que el sistema presencial va a ser un poco más efectivo de cara a presentar ese examen, pero a su vez hace más difícil que muchas personas puedan acceder a eso. Sí, pues fíjate que ofrece muchas ventajas hacerlo a través de Zoom porque las personas pues llegan del trabajo, no tienen que apurarse para salir corriendo a la clase, a veces tienen niños y no pueden dejarlos con alguien, entonces tienen ahí a los niños, o no manejan, no quieren manejar, o el tiempo está difícil como el pasado fin de semana. Entonces hay muchas situaciones que se pueden prevenir tomando las clases de manera a través de Zoom. Ahora, al principio, sí, tal vez la persona se sienta un poco incómoda si no está acostumbrada a las clases así, pero una vez que ya empieza, es cuestión nada más de darle probar y normalmente todas las personas que se han quedado en nuestras clases, pues las terminan y la mayoría pasa los exámenes también. Qué Sí, bueno, qué bueno. sí. ¿Cómo te sientes cuando los estudiantes aprueban sus No, pues exámenes? es lo mejor porque ahí ya ellos están viendo que el esfuerzo que ponen pues vale la pena, ¿no? La cosa es pasar la primera materia porque son 4 exámenes, son 4 materias, entonces una vez que pasan la primera, nadie los para ya. Nadie los Que- para. Entonces nosotros tenemos grupos, cada vez que empieza una clase, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces ahí les recordamos en la mañana que, por ejemplo, los sábados, porque tenemos clases martes, jueves y sábados. Y 10 minutos antes de la clase ya va a empezar la clase, están listos o cualquier cosa, ¿no? Para recordarles. Y lo mejor de todo del WhatsApp es cuando nos dicen, ya fui a hacer mi examen y ya lo pasé. Entonces ya es así como que, wow, qué bendición. Y ahí está tu esfuerzo, valió la pena. Así que eso me encanta, me encanta. Sí, yo me imagino lo que sientes porque sabemos que no es aprobar un examen, sino es permitir que estas personas den un paso importante desde el Sí, punto de vista de abrir puertas en sí. este país, lo que le va a impactar en su educación, en su trabajo, en su Ujú, relación con su familia. Y ujú, cuéntame una cosa, ¿cómo es la estructura? ¿Cuántas ujú. materias son?
Sí. ¿Cuántos exámenes? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, pues 4 materias, es matemáticas, es artes del lenguaje. Artes del lenguaje incluye escritura y lectura. Y la escritura les enseñamos cómo escribir un ensayo. Aquí en los Estados Unidos para la cuestión de la escritura, pues hay una forma que le llaman ensayo y que normalmente tiene una estructura muy, muy específica. Eso les enseñamos cómo hacerlo, practicamos. Y después también está ciencias. La materia de ciencias incluye un poquito de química, un poquito de física, un poquito de biología y del medio ambiente, y después estudios sociales. Estudios sociales incluye un poquito del gobierno, el gobierno de los Estados Unidos básicamente, un poquito de historia, un poquito de geografía. Así que las clases pues contienen educación general. Son interesantes. Fíjate que a mí me ha gustado mucho enseñar estas clases porque ve uno cómo se aplican en la vida diaria. Por ejemplo, matemáticas es matemáticas aplicadas. Entonces, no solamente hay que saber resolver las operaciones, sino también aplicarlas a los problemas, ¿no? Y nos ayuda mucho en la vida diaria, por ejemplo, calcular el interés de que vas a pagar de una casa, de un auto, simplemente los descuentos que hay en las tiendas, bueno, si cuesta tanto y hay un 40% de descuento, ¿cuánto voy a pagar? Agregando los impuestos. Es algo que aplicas en tu vida diaria, entonces es algo que no solamente te ayuda a prepararte para pasar el examen oficial, sino también te ayuda en tu vida diaria. Sí, hace poco estuve conversando con Daniel Chaboya acerca de la preparación, y esto va ya un poquitito aparte del TCC, sino ya como especialista en educación, sé que asesoras estudiantes en el TCC, conoces mucho de la vida del estudiante, de las realidades y las necesidades por las que Sí. pasan muchos de los estudiantes, y yo le decía, le preguntaba a Daniel, realmente me impresionó. Yo le decía a Daniel, oye, nuestros hijos que se vienen a estudiar, comienzan en la high school y luego van a la universidad o al college, ¿qué nivel sería necesario que ellos estudien inglés? Él me dice, sí, es muy necesario, porque incluso los nacidos acá tienen graves dificultades al momento de ir a afrontar las necesidades de una educación superior en un college. ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente ayuda mucho tomar las clases. Fíjate que yo admiro a los jóvenes cuando llegan, sobre todo en una edad de la adolescencia. Porque fíjate que han dejado amigos, han dejado muchas cosas, ¿verdad? En el país de origen. Entonces, cuando llegan aquí y van a la escuela y las clases son en inglés, si no tenemos como el antecedente de haber aprendido inglés en nuestro país de origen, pues es bastante difícil. Es retador, sin duda. Porque además no es solamente una materia, sino son todas las materias. Entonces, yo los admiro de verdad porque ahí están, ahí siguen y van aprendiendo. Hay escuelas donde definitivamente les dan bastante apoyo en cuanto al inglés, pero sí les sugiero, si pueden tomar clases como en una institución donde enseñan inglés, ya sea el TCC o Union o otra escuela, pues que lo hagan, porque entonces más rápido van a aprender el idioma. Pero a mí me sorprende el avance que tienen en 2 o 3 años. La verdad es que es admirable y yo los respeto mucho por esa razón, porque entiendo que venir aquí en la adolescencia es algo bastante difícil, ¿no? Cuando vienen los niños es más fácil, se adaptan más pronto con otros niños, están jugando aunque no se comuniquen en inglés, pero los adolescentes estamos hablando de otro nivel. Entonces sí es de respetar y para que ellos se sientan más cómodos y más seguros y vayan mejor en la escuela, definitivamente yo les recomiendo que si pueden tomar clases adicionales de inglés, lo hagan. ¿De inglés solamente o también piensas que se Ujú. requeriría también matemáticas, Fíjate que ciencia? más de inglés yo pensaría, porque por ejemplo en matemáticas muchas cosas son similares y cuando están resolviendo operaciones sí pueden figurarse cómo hacerlo. Entonces, lo ideal sería de todo, pero creo que al menos para comunicarse y entender no solamente en las clases, sino comunicarse con los otros jóvenes en la escuela es importante. Sí, y lo que decías de que son admirables, sin duda siento profunda admiración por esos jovencitos que van al college por decisión propia, porque en muchos casos sabemos que hoy
en día hay una tendencia a pensar que la educación académica no es necesaria para obtener éxito. Y consideramos, bueno, si tener éxito es tener dinero, pues tener seguidores, ser influencer, ganar dinero promocionando marcas, tener muchísimos seguidores en TikTok y ganar dinero con eso. Pareciera que hay ahora muchas oportunidades para que una persona pueda tener dinero sin estudiar. Vemos incluso personas importantísimas que han logrado cosas muy grandes sin haber estudiado en apariencia, ¿no? Lo que pasa es que a veces no terminaron, pero ¿qué le puedes decir tú a esos jóvenes o padres de esos jóvenes que son los que posiblemente vean esta o escuchen esta conversación? Sí. Bueno, tienes razón. En verdad que la escuela para obtener dinero no siempre es necesaria, pero lo que sí te va a garantizar estudiar es que vas a tener un trabajo bueno, con buenas prestaciones. Es como casi garantizado que vas a tener esa oportunidad aquí en los Estados Unidos. En cuanto alguien puede ir, he conocido yo a muchas personas que les ha ido muy bien en negocios propios, pero fíjate que a veces pasa alguna cosa que fuera de control y todo se puede venir abajo. Y entonces si no se tiene como la educación, algo que te permita desempeñarte quizá en otra área, entonces es muy difícil para las personas. Así que yo les sugiero que en mi opinión y porque yo lo he vivido de manera personal, estudiar definitivamente es recomendable. Yo amo mi trabajo donde estoy, tengo muy buenas prestaciones y cuando yo me jubile no voy a tener que preocuparme ya de qué voy a vivir porque voy a tener ya mi retiro. Bueno, espero yo que no cambien las cosas como verdad porque todo en ese sentido también las pólizas pueden cambiar, pero esperemos que no. Entonces, sí, eso te da tranquilidad. Aparte, si no te desempeñas en este país, igual puedes desempeñarte en otro país hablando ya dos idiomas y teniendo una carrera universitaria y la experiencia que puedas adquirir aquí. Así que yo definitivamente veo que es una necesidad y que sí, bueno, alguien puede intentar hacerlo de manera personal, crear su cuenta en su canal en YouTube o algo, ¿verdad? Y sí, algunos jóvenes tienen bastante éxito, no hay duda, y también es de admirar. Sin embargo, como no es una garantía hacer eso. Y en cambio, estudiar una carrera universitaria, en mi opinión, sí es una garantía de tener un buen trabajo en el futuro y de tener también, estar rodeado de otras personas que también sean profesionales y que te puedan apoyar o ayudar en lo que tú necesites. Así que sí les recomiendo estudiar. Aparte, estudiar no toma muchos años, fíjate, depende de los años que quiera alguien estudiar, ¿verdad? Porque claro, si quieren hacer un doctorado, pues les va a tomar más tiempo. Pero estudiar, por ejemplo, después del high school, si estudian en nuestro colegio 2 años o 3 años, pues ahí ya son 2 o 3 años, ¿verdad? Y luego transfieren a la universidad, que podrían ser también 2 o 3 años, pues estamos hablando de 5 años, quizá 4, 5, 6 años para terminar una carrera universitaria. El tiempo se va muy rápido y no es tanto en verdad. Ahora ya si quieren seguir una maestría, pues agréguenle 2 más. Y si quieren un doctorado, pues agréguenle 3 o 4 más. Estamos hablando de al menos una licenciatura entre 4 y 6 años. Si tienen 20, 22, 25 años, a los 29 ya van a estar listos, o 30 años. Mira, muy jóvenes, ¿no? Claro. Y si quieren la maestría, pues agréguenle 2 más. Así que bastante jóvenes y todo ese tiempo después va a ser es un gran beneficio. Van a ver la diferencia de verdad. Sí, van a recuperar el tiempo invertido y definitivamente Sí, yo sí pienso que es la vía, a veces es la vía fácil. Tal vez me parece que estudiar es como que la vía segura, sí, vía constante, sin sobresaltos y vas a tener efectivamente, una vez que logres tu objetivo, vas a tener más o menor éxito, pero vas a tener una seguridad de un sí, trabajo estable. sí. Sin embargo, bueno, esto aparte de tantas críticas que hoy día se le hacen al sistema, no a la educación, no a la preparación, sino al sistema educativo como tal. Sin embargo, hablando del sistema educativo y de las posibilidades que tenemos acá, que nuestros hijos estudien, hablemos de las becas. Ujú, Hablemos, ¿es posible para una persona que no tiene documentos, es decir, una persona que está tal vez bajo proceso de asilo, ujú. que no tiene residencia en este país, acceder a alguna modalidad de beca? Fíjate que sí, sí,
Y en primer lugar, los que tienen más opciones son los jóvenes. Los jóvenes que terminan su high school. Por ejemplo, con nosotros en el colegio hay una beca que se llama Mi Sueño y esa beca, si han vivido al menos 2 años en los Estados Unidos y si se gradúan del high school, pueden aplicar para esa beca y si les dan la beca, normalmente la beca paga todo en el colegio, en el TCC, hasta da ahora dinero para los libros. Así que eso es un gran alivio. Y esa beca también transfiere a la Universidad OSU. Ahí no les cubre todo, pero les cubre como 50% de la colegiatura. Entonces estamos hablando de una beca excelente. Bueno, Pero estamos hablando que es para estudiantes que tienen un gran exacto, GPA, una gran puntuación. no, fíjate que no, es nada más que lo mínimo que piden de promedio para aplicar a esa beca es 2.0 de promedio, que ya es bajo, 2.0 ya es bajo, ¿eh? Porque yo les digo, no se conformen con 2.0 porque la cosa es que si aplican 60 estudiantes y algunos, si los que tienen más promedio, tienen más posibilidad de recibir la beca, porque la beca, bueno, tiene un cupo limitado, ¿no? Claro, me imagino que ese cupo limitado es difícil de entrar, siempre hay que Ujú. hacerlo con mucha No, anticipación. porque se aplica cuando están en el grado 12. Los estudiantes se aplican cuando están en el grado 12. Ahorita ya cerró la aplicación el 17 de mayo y entonces ahora hay que esperar al próximo año cuando los estudiantes están en el grado 12. Si ya no está en ese Si ya grado. no están en ese grado, lamentablemente ya esa beca ya no califican para la beca de mi sueño, pero hay otras becas. Por ejemplo, hay una beca que se llama en el colegio donde yo estoy, es My Promise o Mi Promesa. No es la promesa de Oklahoma, es diferente. Y esa beca es también para ayudar a personas que hablan español y que no tienen ninguna otra beca, que no tienen ni sueño, que no reciben ayuda financiera de parte del gobierno federal, porque tú sabes que los estudiantes que son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, bueno, pues aplican a la ayuda del gobierno federal llenando la forma que se llama FAFSA y normalmente reciben las clases. Son pagadas por el gobierno federal. Inclusive pueden trabajar en el colegio y recibir pago a través del gobierno federal. Pero si no ese es el caso, si el caso es de estudiantes que no son residentes, que no son ciudadanos, que no tienen documentos o que están en proceso como asilo u otras situaciones, entonces pueden aplicar para esas becas, como en el caso de los estudiantes de high school para la beca de mi sueño y los estudiantes que ya no están en el high school para la beca que se llama Mi Promesa. Esa beca no paga 100% todo como la de mi sueño, pero sí paga la colegiatura. Bueno, yo Ujú. quiero repetir esto, no sé cuántas veces, pero Ujú. habría sido muy útil para mí si me hubiese enterado de esta información cuando mi hijo estaba en el grado 12. Entonces, si usted tiene su hijo en el grado 12 o conoce a alguna persona que tenga a sus hijos estudiando, tenga en cuenta que puede acceder a la beca Mi Sueño, que le cubre el 100% Ujú. de su college, y eso es dependiendo qué estatus legal debe tener estas personas. Ninguno. Wow. De hecho, si son residentes o ciudadanos, pues entonces califican para FAFSA, ¿verdad? Entonces no, pero en el otro caso tenemos estudiantes que tuvieron DACA o estudiantes que están en proceso de asilo y por lo tanto todavía no son residentes de los Estados Unidos, ellos califican. Ya, de verdad que no. Y si no tienen nada, no tienen un número de seguro, igual califican para esa beca. Fíjate que Maravilloso. esa es una bendición que hay aquí en Tulsa de esta fundación. Son varias fundaciones que están patrocinando esa beca y que de verdad que Dios los bendiga por esa ayuda que dan a los jóvenes. Así Ahora, es. he tenido jóvenes que a veces me han dicho, bueno, ¿de qué me va a servir si yo no tengo un seguro y no voy a poder desempeñar mi carrera? Esa pregunta la he tenido alguna vez, pero yo les digo, los estudios que ustedes puedan hacer aquí en los Estados Unidos nadie se los va a quitar. Nadie pueden desempeñar sus estudios, si no es en este estado, a lo mejor un estado que sea otro estado que reciba estudiantes sin el estatus o simplemente buscar quizá en otro país, ¿no? Pero los estudios que puedan hacer aquí se van con la gente, Sí, entonces es y muy importante. una de las cosas que me parece a mí más maravillosas del ser humano es esa capacidad de aprender y de ir mejorando constantemente en la medida que aprenden. Sí. ¿Y qué mejor sitio para aprender? ¿Qué mejor sistema si no es la Ujú. escolaridad, si no es la academia?
Entonces hay oportunidades y es mi punto de vista que, porque yo me gradué en una carrera que poco tiene que ver con mi trabajo actual y yo me siento feliz de hacer mi trabajo actual porque es lo que me gusta, es lo que me hace Ujú. feliz y puedo vivir de eso. Entonces, imagínate si a eso que tú tienes y que haces lo potencias con un conocimiento serio, académico, demostrado. Entonces, yo creo que ya solamente con eso es un buen argumento para estudiarlo. Fíjate que sí, pero lo que tú dices es muy importante, porque muchas veces sí estudiamos una carrera y desempeñamos algo diferente, pero lo importante es que estas personas que nos contratan, demostrar que hemos hecho una carrera significa persistencia, constancia, dedicación, haber pasado tiempo estudiando. Eso representa muchas cosas. Entonces, sí, efectivamente, a veces el requisito es tener una licenciatura. ¿De qué? Bueno, pues puede ser psicología, puede ser en educación, en español, esto, pero eso lo necesitamos para abrirnos puertas. Y muchas veces sí he conocido yo a muchas personas simplemente en el colegio donde estoy, que me dicen, no, yo no estudié eso, pero el requisito era haber tenido una carrera y después sí se están desempeñando en áreas que son increíbles, ¿no? Claro. Entonces, que les gusta. A mí me gusta mucho el área en la que estoy, aunque he estudiado business en la maestría y también estudié español en la maestría de español. Estuve enseñando español por muchos años. También sigo enseñando español con organizaciones sin fines de lucro, pero en la carrera de negocios, aunque no la desempeño en una compañía privada, pero en mi trabajo se aplica. Los conceptos que uno aprende se aplican muy bien. Entonces, lo que a veces necesita uno es el documento, el papel, para poder aspirar a puestos mejores. Claro, Ujú. y una de las cosas también más maravillosas de la universidad es que uno puede aprender a aprender. Sí. Es decir, que luego se puede adaptar a cualquier circunstancia desde el punto de vista de un trabajo, pero siempre te va a dar unas mejores credenciales para acceder a mejores puestos de Oh, sí. trabajo. Ujú. Hablando del FAFSA, ¿qué errores comunes ves tú en el proceso de aplicación para el FAFSA? Sé que hay bastantes. Sí, y fíjate que FAFSA cambió a partir del año pasado, entonces tuvimos retos. La forma, pues, sobre todo que hay que tener los impuestos terminados. Normalmente FAFSA trabaja con los impuestos de 2 años atrás. Por ejemplo, los estudiantes que van a empezar FAFSA este año en agosto, normalmente han necesitado los impuestos de los papás del año 2024. Va a ser el periodo 2023, perdón, 2023 y empezamos en agosto 2025. Entonces, normalmente va 2 años atrás, así que algo muy importante es, en primer lugar, que sí tengamos los impuestos Muy hechos. bien. Y no, FAFSA acepta tanto el número de seguro social como el número de ITIN, el número que da la oficina de los impuestos para pagar los impuestos. Ese número también puede utilizarse para llenar FAFSA para los hijos. Pero un problema que hemos visto a veces en el colegio es ese de que a veces no han hecho impuestos o también cómo llenen los impuestos. Es muy importante que utilicen los números que sean reales, tanto del ITEN como o del Seguro Social, cómo llenen la información. Es muy importante que haya una concordancia con todo, porque los papás o las mamás tienen que crear una cuenta ahora en FAFSA. Antes no lo creaban, si no tenían un seguro social, por ejemplo, no necesitaban crear una cuenta y ahora sí necesitan hacerlo. Entonces, es muy importante que la dirección que el estudiante pone de la mamá o del papá que coincida exactamente con la cuenta que crea la mamá o el papá. Porque a veces, por ejemplo, si ponen avenue, si lo ponen con AV o AV nada más, o si lo ponen completo, eso a veces no concuerda ya. Entonces, detallitos del apartamento, detallitos de la abreviatura de la calle o de los apellidos. Hay un problema muy, muy serio con nuestros apellidos porque, bueno, nosotros tenemos dos, ¿verdad? Dos apellidos. Entonces, a veces los chicos que han estudiado aquí ya están acostumbrados a usar solamente uno. Bueno, no importa si usan uno o dos. La cosa es que si van a poner los dos
en un papel, pues hay que poner los dos en el otro papel, ¿no? Si hay Claro. que ponerlo en una aplicación, pues se va a poner en la otra. En todos tiene que coincidir. Ese es uno de los detalles que siempre estamos buscando en donde yo trabajo, porque es una de las cosas que hacemos. Les ayudamos a los jóvenes a llenar FAFSA y vemos también los problemas que tienen. Entonces, uno de esos es la cuestión de los dos apellidos. Si los van a usar, normalmente les decimos que los usen de acuerdo a la identificación oficial que tengan del país que sea, pero que coincida con esa identificación. Muy bien, entonces tenemos que primero tomárselo en serio, o sea, es Sí, decir, o sí. sea, dedicarse, no desde el teléfono Mm, mientras veo la TV y voy llenando, ujú. no, porque es serio, tiene que ver con dinero, tiene que ver con el futuro, Sí, la sí. posibilidad realmente de Ujú. estudiar. Consistencia. Y verificar los datos que uno coloca. Consistencia me refiero a si usted se colocó un nombre, Ujú. mantenga su nombre, que es el que aparece en una identificación oficial, de manera constante hasta el final. Sí. Y finalmente, pues atención a los detalles de dirección, una L, una S puede causar un Sí, sí. problema. Y es mejor tomar el tiempo, aunque se tomen 1 o 2 horas de hacerlo bien, que si lo hacen rápido y después hay que corregir. Porque fíjate que cuando hay que corregir puede tomar una semana, un mes, 2 meses de hacer las correcciones y les piden más papeles porque hay que probar esto, hay que probar lo otro. Entonces se puede complicar todo. Yo les digo mejor, tómense 1 hora o 2 horas si es necesario, pero háganlo bien. Y si no, si tienen dudas, vengan con nosotros, porque nosotros estamos en la calle 22 y Garnett y ahí nosotros les ayudamos con muchísimo gusto. Qué bueno. ¿Qué otras actividades hacen ustedes? Sé que está el TCC, Ujú, vamos a colocar la dirección. ujú. ¿Qué otras actividades haces allí? Pues ahí les damos información de cómo aplicar, porque en nuestra oficina normalmente si alguien viene a pedir información, pues les digo, miren, ¿por qué no aplican también sin compromiso para que puedan recibir información adicional sobre cómo pagar las clases y esto? Pero ahí les damos información sobre los programas que hay en el colegio. Tenemos carreras increíbles. Hay jóvenes que, por ejemplo, me dicen: "Ay, es que se me hace un poco largo estudiar como una licenciatura, porque primero pues tengo que estudiar con ustedes la mitad de la universidad, después me voy". Entonces les digo, bueno, pues si te gusta un poquito la adrenalina, si sientes que necesitas eso, ¿por qué no estudias como Air Traffic Controller, controlador de tráfico aéreo? Ahorita es una carrera que está en apogeo, que se necesitan muchos controladores de tráfico aéreo. Esa carrera sí tiene que ser, normalmente son ciudadanos las personas que van a obtener un diploma de esa carrera, pero es muy buena, buenísima, porque no tienen que ir a estudiar una licenciatura, nada más pueden hacer el grado asociado con nosotros y empezar a trabajar, imagínate. Qué bueno, Ujú. una carrera que me imagino que por su alto nivel de responsabilidad tiene un buen pago. Sí, sí, yo tengo entendido que sí conozco a 3 hermanos que estudiaron esa carrera. El papá era controlador de tráfico aéreo en la Ciudad de México y ellos estudiaron en el colegio. Los tres, dos jóvenes y una chica, y han estudiado esa carrera y ahora los tres están trabajando. Sí, Qué bueno, magnífico. qué Ujú, bueno. Para ujú, los adultos o como yo, ujú. por ejemplo, ya que está un nivel más allá de adultos, Pero no, hay mira, no, oportunidades de no, estudio. claro, la ventaja de vivir aquí en los Estados Unidos es que la edad no es una barrera, ¿no? En México, por ejemplo, yo soy, bueno, he dicho soy de México y ahí sí la edad es importante, pero aquí no, fíjate. Entonces aquí, tú, por ejemplo, si ya tienes una licenciatura, yo te diría, bueno, pues solamente que quieras seguir una maestría o quieras cambiar de carrera, pero en este caso, bueno, tú ya estás bien ubicado haciendo lo que te gusta, pero si alguien dejó de estudiar o dejó de desempeñar la carrera que había estudiado y quiere empezar algo nuevo, pues pueden venir con nosotros y nosotros les decimos lo que necesitan, cuáles carreras hay, qué opciones de becas. Por ejemplo, en el desarrollo infantil hay muy buenas becas para pagar la escuela. Sí, y también inclusive esa beca le llaman Bridging the Gap, que es una beca para estudiantes que van a trabajar con niños en la educación infantil. Esa beca les paga todo en el TCC y también transfiere a la Universidad de OU, imagínate, que es bastante cara, pero esa beca transfiere ahí. Así que también hay estas oportunidades de becas y de carreras, ¿no? Hay quienes quieren enfermería, bueno, pues enfermería o contabilidad. Las carreras no tienen que ser universitarias, también hay certificados.
en el mismo colegio. Como si dicen, bueno, yo quiero estudiar como, quiero hacer radiografías en una clínica o hospital. Pues tenemos esta carrera para que la hagan y entonces se enfocan en las materias que solamente necesitan para el trabajo. O sea, no tienen que ir siempre a la universidad, no. Pueden obtener un certificado y enfocarse solamente en las clases que necesitan para desempeñar esa carrera. Qué bueno. Ahora, hay personas que, porque lo he escuchado, que quieren, jovencitos que quieren estudiar carreras que ya eran caras en mi país y aquí, bueno, ni hablar. Carreras, estoy hablando de arquitectura, odontología, medicina, entiendo que es una carrera costosa. Una persona que, un joven que quiere estudiar eso, que sabemos que es bastante costoso, puede ir al TCC, estudiar Ujú. algunas clases antes. Sí, pueden tomar con nosotros las clases de educación general y después transferir a la universidad. Y con nosotros, pues prácticamente si califican para FAFSA o tienen beca, pues no van a pagar nada, ¿verdad? Solamente cuando ya vayan a la universidad es cuando tendrían que preocuparse de ver si hay becas o cómo pueden pagar por la universidad. Es cierto, hay carreras que son bastante largas y caras, pero algo sí les digo que son bastante lucrativas, ¿no? Aquí los doctores ganan bastante bien en cualquier área prácticamente de la salud. Los abogados ganan bastante bien también. Entonces, finalmente es una inversión. Claro, Es una inversión. un abogado, alguien que quiera estudiar leyes, Ujú, podría estudiar básico allí. ujú. ¿Cuánto tiempo? Sí, normalmente la educación general dura 2 años, a veces 3, depende cuántas materias tomen los estudiantes por semestre. Normalmente el colegio quisiera que los estudiantes tomaran 5 materias por semestre. Es a veces difícil, porque si una persona trabaja, un estudiante trabaja y quiere tomar 5 materias, yo les digo no lo hagan, porque es bastante estrés y requiere mucha disciplina y también a veces tienen que dejar la vida familiar y social a un lado para dedicarse a eso. Entonces, pueden tomar 3 clases, 4 clases. Ya con 4 clases en el colegio se considera un estudiante de tiempo completo. Y bueno, si quieren hacer 5, igual. Así que toma entre 2 y 3 años terminar las clases de educación general con nosotros y después transferir a una universidad. Que serían unos 2 o 3, perdón, unos 3 años más aproximadamente por Ujú. lo general. Sí, sí, después de terminar con nosotros, pues se van a una universidad y también depende de cuántas materias tomen por semestre, pues pueden estudiar quizá 2 o 3 años adicionales para terminar una carrera universitaria. Muy bien. Ujú, Hay casos en el que, por ejemplo, y a veces es una conversación con mis hijos, yo les digo a ellos, bueno, yo estudié 7, 8 años tal vez, y luego trabajé en mi carrera, luego me vine acá y poco o nada podía hacer yo con mi carrera. Eso es entre comillas, ¿no? Porque uno es lo que uno, los libros que se leyó, sí. lo que estudió y eso siempre te va a dar ayuda. Pero definitivamente a los 40 y tantos años me vengo acá a comenzar una vida nueva. Estudiar así a ese ritmo vertiginoso, cuando ellos muchas veces no tienen, algunos de ellos no tienen Ujú, completamente claro que desean. ¿Tú crees que una opción sería, bueno, como que trabajo, estudio, voy lentamente mientras ujú. la juventud les va aclarando sus objetivos en la vida? Sí, sí, fíjate que sí, esa es una buena opción. De hecho, muchas veces somos ya adultos y no sabemos exactamente qué es lo que queremos. Entonces sí se vale. Y la cosa es que, por ejemplo, en el colegio puede uno cambiar de carrera. Si empiezas a estudiar contabilidad, pero dices, no, ya me di cuenta como que no, como que mejor quisiera ser ingeniero o ingeniera. Pues entonces se cambia de carrera y ya. Entonces, no, es muy fácil, es muy fácil porque sí, sí he conocido muchos estudiantes que cambian, que empiezan con una intención y después dicen, no, es que no, no me gusta tanto. Entonces, está bien, eso se vale, así que sí puede ser. Ujú, Bueno, yo ya acercándonos al final, yo quiero dejarle un mensaje a aquellos padres que como yo tienen a sus hijos que van a ir al college o que no van a ir, o que los hijos te dicen, no, yo prefiero trabajar. ujú, ¿Qué argumentos puede darle ese padre a ese hijo
que dice, no, mamá, me voy a dedicar a trabajar, si yo gano tanto mensual, entonces después en tanto tiempo, bla, bla, bla. Sí, pues ojalá que las puedan convencer de que no dejen de estudiar porque a veces toma un descanso y ese descanso puede durar muchos años y después tenemos muchos estudiantes que regresan como adultos ya y dicen, es que yo no dejé, que quise trabajar y eso y bueno, lo bueno es que nunca es tarde, pero entre más pronto lo hagan es mejor en mi opinión, entre más jóvenes las personas estén es más fácil porque mire, ya cuando uno tiene familia, responsabilidades, pagar la casa, el carro, pagar muchas cosas y depende, otras personas dependen de nosotros. Ya no podemos darnos el lujo, ningún lujo, ¿verdad? Tenemos que trabajar y estudiar si uno quiere hacerlo. En cambio, los jóvenes, muchos tienen el apoyo, especialmente las familias hispanas, de los padres, de que dicen, no, pues si tú estudias, yo te voy a apoyar, no tienes que trabajar tanto. Normalmente sí recomiendo que trabajen porque es bueno tener la experiencia de trabajo. Pero es más fácil cuando son jóvenes. Así que yo les digo, no dejen de estudiar, háganlo, pueden perder buenas oportunidades. La escuela no dura para siempre, pero el diploma sí, como dijo una estudiante mía. Así que definitivamente les recomiendo que lo hagan. Ahora, si dejaron pasar tiempo, nunca es tarde, es lo bueno. Qué bueno. Bueno, un placer haber tenido a esta especialista en educación. Si usted tiene un hijo o usted mismo está interesado en alguna de esta información, vamos a dejar los datos de Gloria, que está en el TCC, en la 21 y Garnet. Sí, correcto. Perdón. Es en la calle 22 y Garnet. Estamos a un ladito del bazar de la tienda Morelos. Es un edificio pequeño del colegio. Ahí les podemos ayudar con todo lo que necesiten de información sobre los programas que tenemos, las becas, aplicar para FAFSA. Les recomiendo no esperar a que un estudiante termine el high school, sino que vayan antes. Para que no se les pasen fechas importantes, ¿no? Hay veces que no importa cuando vaya, especialmente si uno es ciudadano, puede llenar FAFSA en junio, en julio, una vez que ya termina el high school, pero las becas como de mi sueño hay que aplicar antes de terminar el high school. Entonces es importante estar en contacto con nosotros, ahí hablamos español, somos 2 personas de tiempo completo y las 2 personas hablamos español y tenemos ya un poco de años de experiencia, entonces sí les podemos guiar sobre qué pasos hay que seguir para poder ingresar al colegio. Y si no tienen el high school, pues también les recomiendo que me busquen para las clases de GED y que hagan, tengan su diploma, no importa la edad que tengan. Mira que a veces eso me dicen la edad. No, es que ya tengo 50 años, yo voy a aprender. No hay problema, yo les prometo que si ustedes se inscriben y no faltan, sí van a aprender y van a pasar sus exámenes y van a sacar su diploma de GED. Bueno, ya lo saben, no hay excusa porque además en español, ¿cuánto cuesta? Por cada materia les cobramos $100, así que en total serían $400, pero lo van pagando conforme van tomando las clases. Bueno. Entonces prácticamente es como menos de $5 por clase. Sí, en verdad. Y yo les digo algo, yo entiendo que en todos los lugares pues tienen maestros, ¿verdad? Que les gusta hacer esto, pero sí les puedo decir que nuestro equipo es realmente bastante preparada. Las personas que enseñan tienen bastante experiencia, entonces tenemos muchos estudiantes que han obtenido su diploma de GED por tomar nuestras clases, así que vengan con nosotros. Bueno, lo sé, me consta el grado académico que tienen, el nivel de profesionalismo, también sé que lo hacen para ayudar, definitivamente, ayudar a la comunidad. Y bueno, amigos, ustedes no tienen excusa, por favor, haga mención a la persona que esté escuchando o que esté necesitado de aprender esta información sobre el GED y además información importante sobre las becas para sus hijos. Muchísimas gracias por haber estado hasta esta parte de esta conversaciones locales sobre temas globales en Cuéntame el Final. Cuéntame el Final llega a ustedes por cortesía de English Plus en Tulsa Tech. Inscríbete ahora para las clases que inician en julio 7.